Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta super velada hablando de historia con Enrique Encinos. Enrique, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, Candela, que el tema de estos últimos programas del boxeo son apasionantes. Bueno, déjame decirte, hoy vamos a hablar de un boxeador que no se puede hacer una película sobre él, ¿ok? Porque primero que nada, nadie creería que es verdad. Y segundo, que sería una película pornográfica. Y vamos a hablar de Black Bill. O sea, yo sé que el nombre de Black Bill quizás no es un nombre que suena mucho en el aspecto. Mucha gente no sabe quién es Black Bill. Pero Black Bill se llamaba en realidad Eladio Valdés, ¿ok? Y era un muchachito muy pobre y muy chiquitico, porque cuando empezó a boxear tenía 14 años Oh. de profesional y pesaba 100 libras. No era ni siquiera un peso mosca, que el límite es 112. Fíjate, en los tiempos de antes, hoy ya no tanto, todavía se ve un poco en algunos países, pero eh, no se veía antes, antes se veía mucho más. Si tú eras un boxeador famoso, digamos Joe Gans, que fue campeón mundial peso ligero negro de Baltimore, y el hombre era una super estrella, era como decir Sugar Ray Robinson, Floyd Mayweather, Manny Oh. Pacquiao en su época. Bueno, pues tenía imitadores. Entonces estaba Joe Gans, el original, Barbados Joe Gans, Panamá, Joe Gans, Topeka, Joe Gans, Texas, Joe Gans, en todos lados, y si te pones a buscar por nombre, bueno, igual Dempsey. El primer Dempsey no era el campeón heavyweight, fue campeón peso mediano. Y después vino Jack Dempsey, campeón heavyweight. Y de nuevo, una pila de imitadores. Barbados Jack Dempsey, Topeka Jack Dempsey, Minnesota Jack Dempsey, y así. Y en Cuba hubo boxeadores que copiaron esos nombres. El Black Belt original, de cual tengo una foto que es rarísima porque no hay casi fotos de él. El Black Belt original era un peso completo negro, de lo que le llamaban el circuito de los frijoles, ¿ok? Que eran los negros que nadie quería No, pelear con no, sí, ellos, porque los tipos entiendo. pegaban muy duro, era muy grande, además no había ganancia. Eh, El boxeo había campeones negros, pero los heavyweight, que era la corona principal, había sido dominada por blancos. Y entonces, si tú eras un boxeador blanco heavyweight, no tenía ningún provecho pelear con un Sam Langford, un Sammy McVeigh, etcétera. Y Eladio Valdés copió el nombre de Black Bill, le gustó, alguien se lo puso, Acá, pues, y ahí se volvió más famoso que el original. Ahora, el principio de Black Bill era un muchacho de la calle, ladrón de mango, eh, muchacho callejero del barrio Jesús María, que no era uno de los mejores barrios, no era precisamente el Beverly Hills, ¿no es? Y entonces los amigos le dicen, ¿por qué no te metes a boxeador si tú te fajas con cualquiera, aunque te lleve 20 libras? No, no, yo voy y puedes ganar dinero. ¿Que puedo ganar dinero? Voy para allá. Y se apareció en el gimnasio Mike Castro. Y entonces Mike Castro ve aquel renacuajo de 100 libras, que medía 5 pies una pulgada o algo así, y le dice, te voy a poner en el ring, quiero ver cómo te mueves. Y Black Bill después contó, dice, yo no sabía nada
de boxeo. Nada. Y se me subía al ring con pantalones de normales y zapatos normales, y el otro estaba con chores y zapatillas de cuero, y si yo no sabía lo que yo iba a hacer, porque yo no entendí boxeo, nada más que me dijeron que había manera de ganar dinero. Dice, entonces salí, y este que era más grande que yo me dio dos o tres golpes y me enfureció, y le fui para arriba y lo tumbé. Y cuando cayó al piso, me senté arriba de él, le seguí dando golpes en la cara, hasta que Mike Castro nos separó. Y Mike Castro me dijo, tú no sabes nada de boxeo, pero tienes agallas, y si quieres entrenar aquí, yo te enseño a boxear. Ven en esta semana. Digo, ok. Y entonces Black Bay fue para el camerino, abrió una taquilla que no tenía candado, encontró un par de chores que le servían a él y se los robó. Imagínate. Y esa misma tarde empezó a teñirlo porque los chores eran blancos. ¿Eh? Y él no podía parecerse con los chores blancos que acababa Claro, de claro, tomarse. claro. Y entonces los teñió de azul. Y él contaba y decía, después, y si al otro día, cuando yo estaba ya en el gimnasio por primera vez, había un boxeador quejándose que le habían robado los chores. Y si yo haciéndome el bobo. Así que, pero empezó a boxear y ya a los 14 años se volvió profesional. Pesaba en aquel momento, fíjate, él pelea con Genaro Pino, ¿no? Y él le gana a Genaro Pino, eran 3 de 4. Y la que perdió fue por descalificación porque le dio un golpe bajo a Genaro Pino. Y en la pelea, uno de ellos pesó 105 libras y el otro pesó 105 libras y 3 cuartos. ¿Eh? Y en esa época, Black Bill peleaba a lo que fuera. ¿Eh? Si lo llamaban, le decían, necesito un sustituto para 4 rounds, para empezar, para abrir una cartelera, voy para allá. Necesito uno 8 rounds para cerrar una cartelera, voy para allá. ¿Ok? Por lo tanto, él empieza a pelear tanto. ¿Ok? Él pelea, por ejemplo, Modesto Morales, era un peso mosca cubano. Él y Black Bill pelearon profesionalmente 10 veces. Y te estoy hablando en 2 o 3 años. ¿Eh? Eh, una pelea fue tabla y las otras 9 las ganó Black Bill. Una pregunta aquí. Tú Dime. mencionas que él comienza con los 14 años. ¿No había regulaciones de que menores, o que No, no en lo ese sabían que momento él no. tenía 14 años? En ese momento no. Hay lugares donde no. Mira, más recientemente, eh, el famoso Manny Pacquiao empezó también de peso en mosca a los 14 años. Wow. ¿No es? O sea, y sobre todo en aquella época, en Cuba no había regulaciones cuando Black Bill empezó a pelear. Y después, cuando ya tenía la edad, nadie lo iba a molestar con eso. Claro. Él le gana 9 de 10 con una tabla a Modesto Morales. Le gana 3 de 4 a Genaro Pino. Le gana a Enriquito Valdés. Enriquito Valdés fue la primera pelea profesional de Black Bill. Pero después, a los pocos meses, pelearon una de 4 rounds. Después una de 6 y al final en un estelar. Le ganó 4 veces consecutivas. Y cuando llega a Estados Unidos, más tarde, es lo mismo. Con Rutiel Parra, que era un boxeador conocido en la zona de New York, él le gana 7, 8 peleas. Y así sucesivamente. Él pelea varias peleas con Easy Schwartz. Easy Schwartz era un judío que había sido campeón mundial.
y pelearon también. Ahora, el problema grande de Black Bill eh, no era su talento que lo tenía. El problema grande de Black Bill es que no había una mujer que él no viera, que él no estuviera dispuesto a acostarse con ella. ¿Ok? No había una botella de bebida que él no estuviera dispuesto a vaciarla. Wow. Y así sucesivamente. El hombre era, mira, la suerte fue que Black Bill se empata con Pincho Gutiérrez. Luis Gutiérrez, Pincho Gutiérrez. Pincho Gutiérrez era de familia adinerada y era un hombre que conocía bien el boxeo. Hay leyendas y cuentos sobre él que te dicen que él aprendió a boxear con Kid Chocolate. Se sentaba en un cine y miraban una pelea de boxeo, la estudiaban, la analizaban y así aprendieron a boxear. No, ¿ok? Primero que nada, cuando Pincho se empata con Black Bill y después con eh, Kid Chocolate, los dos eran adolescentes, pero ya los dos, ya Kid Chocolate tenía por lo menos 21 peleas amateur invicto, ¿ok? Y Black Bill tenía 40 o 50 peleas profesionales. Entonces, Black Bill, Chocolate, este, Luis Gutiérrez, Picho Gutiérrez, conocía muy bien el boxeo. De familia adinerada, había visitado los Estados Unidos varias veces y había ido a muchísimas peleas y él conocía entrenadores y se empata con una de las personas más decentes que yo he conocido en boxeo, Mo Fletcher. Mo Fletcher era un judío de Nueva York que era jovencito. Él tuvo dos peleas profesionales y decidió que le iba a ir mejor de entrenador. Y a él lo que le gustaba era entrenar y ser matchmaker. El matchmaker que caza las peleas para los promotores. Como matchmaker, llegó a tener el nombre de Sellout Mo, Mo, el que vende todo, porque tuvo 23 carteleras consecutivas que fueron llenas total. Y eso lo hizo una leyenda entre los promotores. Estuvo 2 años, no, año y pico poniendo peleas semanales eh, con 23 sellouts. Y Mo también era un buen entrenador. Y Pincho tenía fe en Mo, porque Mo era un tipo muy decente. Yo conocí a Mo cuando Mo ya estaba viejo y verdaderamente te tengo un par de anécdotas que te morirías de la A risa, las ver, cosas. Eh, Pincho le dice a Mo, si te traigo una escuadra de boxeadores, tú los entrenas. Y Mo le dijo, sí, cómo no. Pincho regresa a Cuba, lleva a Black Bill a pelear a Panamá y entonces decide la invasión de los Estados Unidos con su escuadra. Y lo que tenía Pincho, fíjate si sabía boxeo y sabía tallar la cosa, mm, que en unos meses tenía Black Belt, que iba a pelear por el campeonato mundial eventualmente, Kid Chocolate, que iba a ser una super estrella de boxeo, tenía a Renámpago Sagüero, verdadero nombre Remberto Dubo, de Sagua. Y Remberto Dubo era verdaderamente un tremendo prospecto. Peleaba welter y ganó sus primeras 20 y pico, 30 peleas consecutivas. wow. A la larga, se llevó a esos tres cubanos. Se llevó a Victorio Campolo, que era el campeón heavyweight de Argentina, a Canada Lee, que era un negro norteamericano, muy buen boxeador, que después cayó en desgracia, se metió a actor y cayó en desgracia cuando McCarthy. Eh, Pero no dijo como MacArthur, volveremos.
No, no, McCarthy, Ah, con ya, el ya, me macartismo. refiero a Y entonces, Pincho arranca para New York y empieza a pelear a esta gente. Mo Fletcher, pues, te digo, yo conocí a Mo con 80 y pico años. Mo Fletcher me dijo, dice, el más talentoso era Black Bill, no Chocolate. Dice, Black Bill tenía una velocidad increíble. Dice, era muy chiquitico y muy ligero. Y dice, pero el problema era, dice, Pincho me dijo, vamos a dar el dinero poco a poco. Entonces, sí, porque si le dabas lo que le tocaba a él de la bolsa, un lunes, dice, para miércoles te estaba pidiendo dinero para comer porque ya se lo había gastado todo en prostitutas, en bebidas, y en aquellos tiempos estaba la prohibición en Estados Unidos. O sea, no se suponía que se vendiera alcohol en la calle, pero se había lo que suponía, se llamaban suponía. los speakeasies, que los speakeasies eran bares clandestinos, que tú lo has visto en las películas, que tocaban la puerta, entonces Sí. el tipo te abría, te miraba y te dejaba entrar. Y Black Bill era bailar Charleston, darse trago, fumar hierba, No, no, ¿eh? no, no. Eh, todo, todo lo que es negativo por un atleta lo hizo. Y entonces Mo le daba el dinero. Dice, esta semana te toca esto. Hazlo durar para que puedas, para que tengas para comer. No, Mo, dame toda la bolsa. No, no, pero es que tú no puedes coger toda la bolsa porque te la gastas en 2 días. No, no, Mo, pero tú sabes, el tipo era dando coba. Yo resuelvo, Ya tranquilo. resuelto. Eh, el problema y déjame decirte, cuando Chocolate se estaba abriendo camino al estrellato, ya Black Bill era una estrella, que todo el mundo en Estados Unidos sabía quién era Black Bill. Su estilo, según lo describen, porque no hay películas de él, según lo describen los cronistas, era un remolino. Él tiraba golpes de todos los ángulos y de todo tipo. Lo mismo te tiraba un jab, que de pronto te tiraba un guantazo y te daba una galleta en la cara, que te tiraba un gancho al estómago, que te tiraba otro que te daba en la frente. Dice, pero si tú estabas parado cerca de Black Bill, tú ibas a estar recibiendo golpes, porque era muy rápido y era... Pero tenía un problema. Sí. Se estaba quedando ciego por la sífilis. ¿Ok? No se Y lo dijo. esa era la enfermedad galopante de esa época. Sí, sí, imagínate. Y el nivel de higiene no era el Ah, mejor imagínate, imagínate. eh, en ese aspecto. Entonces, después viene la pelea de campeonato mundial con Mitchell Wolgas. Mitchell quiere decir enano. Así que Mitchell Wolgas era un boxeador de Chris Dundee. Es más, fue el primer campeón de Chris Dundee, que era un muchachito también de 20 y pico de años. Y Mo Fletcher y Chris Dundee trabajaron esquinas separadas. Y curiosamente, años después, Mo Fletcher terminó los últimos 20 años de su vida en el gimnasio de Chris Dundee, trabajando con boxeadores. Se querían mucho. Eh, ya cuando va a pelear con Mitchell Wolgas, Black Bill se está quedando ciego. En esos años, parte de la ceguera de los boxeadores no era por los golpes, era por la sustancia el Monceau Solution, la sustancia que se usaba para las cortadas. ¿Ok? Que a veces eso, cuando era demasiado, iba penetrando entre las cejas Claro. y te iba dañando las córneas. Las córneas, las córneas. Pero no, el caso de él fue sífilis. O sea, el mo me lo dijo, no, 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 dice, eso tiene que haber sido sífilis, eso no.
No era Monster Solution porque a él no lo cortaban tanto, no era un tipo que estuviera sangrando constantemente todo el tiempo. Dice, eso era la sífilis. Dice, y en esa pelea hizo buena pelea, la pelea fue bastante pareja. Dice, pero ya uno se daba cuenta que el hombre estaba en un decline Sí. rápido. ¿Eh? Y nunca le había hecho caso a nadie porque Pincho le había dicho, oye, guarda dinero, oye, invierte dinero, cómprate una casa, algo. Pero no. Eh, Imagínate con esas tres, la enfermedad, el mujerismo, el droguismo y el alcoholismo. ¿Qué tú vas a sacar de ahí? lo que sí Todo se junto. entrenaba rap fuerte. O sea, mamá me dijo, con todas sus locuras de mujeres, Ujú. que si había un hombre buscándolo para entrarle a tiro porque había estado con la mujer, que si había un chulo buscándolo porque no, porque había tenido un romance con una prostituta. Dice, pero con todo eso, dice, en el gimnasio trabajaba como un animal. Dice, se entrenaba fuerte. Imagínate. Dice, pero después, dice, todo se le iba rápido con todos los vicios. Y cuando Black Bill se convierte en el primer cubano en pelear por un campeonato mundial, pierde la pelea por muy poco. ¿Ven? No se puede coronar. Pero ya Pincho Gutiérrez se había dado cuenta y Pincho le habla y le dice, quiero que te retires. Fíjate, Pincho era un individuo muy noble y trataba muy bien a todos sus boxeadores. Cuando la revolución castrista tomó el poder y empezaron a cerrar el boxeo, sacaron varios artículos de boxeadores quejándose que sus managers los habían explotado, la explotación del hombre por el hombre. Eh, Y llevaron a Luis Garbani, que había sido brillante, que había sido campeón nacional de Cuba. Y Garbani se sentó para la entrevista y cuando iban a empezar esa entrevista, Garbani le dijo, mira, si ustedes me están llamando aquí para entrevistarme, que yo les hable más de Pencho Gutiérrez, están equivocados. Porque si hubiera escuchado a ese hombre, yo no tendría todos los problemas que yo he tenido después, de borracheras y de mujeres y de cosas. Dice, no le hice caso. El que tuvo la culpa ahí fui yo. Y nunca publicaron la entrevista. Así que Pincho le habla a Black Bill para que se retire. Y Black Bill dice que él está bien, que puede seguir. Black Bill se casa entonces con una mujer de 200 y pico de libras. Black Bill nunca pesó más de 114. ¿Ok? Después, yendo a pesaje después de un desayuno grande. Imagínate. Y con la mujer gigantesca esa que tenía, dice, me parecía eh, una hormiga al lado de un elefante. ¿Ya? Y entonces, Imagínate, llegué, dormía bien acolchonado ahí, tremenda almohada para dormir, ¿no? sí, pero si ella se viraba en la cama y se acostaba arriba de él, los cachaba. Hacía como un plátano, un tostón. Guau. Entonces, finalmente, este le dice, mira, retírate de boxeo porque te vas a quedar ciego total. ¿Eh? Y Black Bear dice que no. Black Bear entonces se separa de Pincho y tiene 4 o 5 peleas más, incluso fue a Puerto Rico y tuvo un par de peleas en Puerto Rico. Pero entre el alcoholismo, el No, hecho de que ya con la ceguera nadie le podía dar un trabajo en realidad. Eh, Cuando tenía 30, fíjate, a los 30 años, cuando él muere, él tiene 123 peleas ganadas, 14 perdidas y 13 tablas. ¿Ok? Y había peleado con campeones mundiales, con todos los retadores. Arrasó con Canadá. no, tremendo récord. ¿Ok? En todos los boxeadores de peso mosca que había en Canadá, él se los paseó. Y entonces,
en la frustración de su ceguera y borrachera, él agarra una pistola y le dispara a la mujer para matarla. No le da. Lo cual te quiere decir lo ciego que estaba, porque aquella mujer era, Un blanco seguro. no había que tener ojo para darle un balazo. Y entonces se vira a él la pistola y se mete un tiro él y muere. Y esa es la desgracia de cómo murió Black Bill. Ahora, en el próximo capítulo, vamos a hablar, y posiblemente se tome 2 capítulos enteros, vamos a hablar de Kid Chocolate, Eligio Sardiñas, Montalvo, que hay mucha leyenda y mucha mentira que se ha escrito sobre él. ¿Eh? Eh, pero el hombre era formidable. ¿Eh? Era Oye, no, formidable. nos quedan 4 minutos. Acuérdate de referenciar dónde nos te encontramos Ah, y sobre todo para estaba los tan que... entusiasmado con Black Bill que se me No, fue. no, 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 no. Es que esto, yo estoy extasiado, imagínate tú. Este programa y el programa de Candela se pueden ver en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, Signal, Facebook y YouTube. Y por cierto, parece que en el supermercado Publix tenemos fanáticos. Ah, sí. Sí, porque yo estaba en el supermercado Publix comprando y uno de los que estaba ahí trabajando con los vegetales vino y me dijo, tú eres Enrique Encinosa. Le dije, si te debo dinero, ¿no? No. Y entonces se echó a reír y me dijo, no, que te estuve viendo. Y a Manny le pasó lo mismo. En otro Publix, en un empleado le dijo, yo te vi a ti en un programa con Enrique Encinosa, que fue Candela. Y así que con Publix estamos bien. Ahora lo que Oye, tiene que... a propósito del programa tuyo, el de que Candela, que hiciste hace 2 días, o un día ayer, con Heredero, coño, tremendo programa y además tremendo personaje con una calidez y un conocimiento extraordinario, ¿no? Sí, porque fíjate, yo quiero que la gente sepa, yo rara vez preparo, ¿no? Con Heredero, porque yo sé que yo le digo cualquier cosa a Heredero y él me la responde. Y por eso cuando Manny empieza, Manny dice, ¿cuál es la diferencia de astrólogo y astrónomo? Yo dije, bueno, ¿qué tú puedes decir de eso? Yo pensé que la respuesta iba a ser corta, pero ahí Heredero se me dio a dar una disertación histórica Una cátedra, yo lo vi. de cómo empezó la astrología y después se desarrolló la astronomía. Era fascinante. No, no, increíble. Bueno, por eso, mis amigos, no solamente ver esta historia, también el de Candela es muy importante porque es candela pura lo que presentan ahí. Enrique, nos queda 1 minuto, me voy a despedir. Fíjate, bien Este, rápido, te voy a decir lo siguiente. Porque empecé hablando de cómo copiaba, cómo Black Bill copió del Black Bill original, era un negro que se llamaba Claude Brooks. Pero en Cuba se daban muchos apodos. Estaba Kid Chivo, era otro boxeador preliminarista. Y uno de mis favoritos, que el hombre está en la página de Box Rec, su expediente. En el ring se llamaba El Bobo del Ring. el pobre, Y el Bobo del Ring, ¿ok? Como decir el Bobo de la Yuca. sí, bola, Así que, y sí peleaba en las villas. Así que fíjate, el nivel hay algunos que llevaban nombres o que honraban. Kid Dinamita, eh, pero había otro que era, bueno, en el caso del Chuck Wepner, pues le ponían el Bayón Bleeder, el tipo de bayón que sangraba mucho. Y así que con chocolate vamos a entrar en un episodio interesantísimo de su vida. no nos queda para ver. La próxima semana, jueves 8 de la noche, los esperamos y por favor, compartan el programa porque
Esto tiene que seguir fluyendo y llegar a tantas personas. Wow. Enrique, un abrazo, muchísimas gracias por todo esto que tú aportas y por ese conocimiento que yo estoy captando en particular. Nos vemos la siguiente oportunidad. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Chao. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes morir. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say